Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan el criterio de este medio. La Universidad de Guanajuato las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y al respeto a la pluralidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Rolando Briceño. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio televisivo de radio y televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Un programa especial el día de hoy acerca del periodismo cultural en el Festival Internacional Cervantino. Son 43 años de historia. Cientos de periodistas han pasado por estas filas a lo largo de 43 años. Crónica, noticia, ensayo, e incluso otros géneros como la poesía han sido relatados por narradores y periodistas a lo largo de todo este tiempo. 4 décadas que se dicen fácil, pero que para un periodista es una ardua tarea. Y para hablar de ello, el día de hoy, tenemos aquí invitados especiales. Ofrecemos la bienvenida a Wemancer Rodríguez, que es colaborador en Canal 22, conductor y reportero. Wemancer, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Rolando. Sergio Raúl López, que es el subdirector de la revista Toma 4, con amplia trayectoria en los medios de comunicación escritos, sobre todo, colaborador en la ya legendaria, ya mítica también, sección cultural del señor Roura en El Financiero, extinta, por desgracia. Y también nos acompaña el coordinador general de radio y televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato, el escritor, novelista Ricardo García. Bienvenidos sean todos. Gracias. Vamos a hablar el día de hoy sobre periodismo cultural. Sin duda alguna, yo creo que la tarea principal del periodismo es informar. ¿Y qué es informar sino educar? En esta emisión número 43, el director general del Festival Internacional Cervantino, el señor Volpi, propuso una serie de cursos con periodistas especializados en las bellas artes que estarán dictando charlas, conferencias dentro del contexto de este Festival Internacional Cervantino. Sin embargo, creemos que es muy importante que estos cursos puedan tener un contexto adecuado. Es decir, que no solamente se nos ofrezca una técnica o una teoría acerca de cómo hacer una crítica de teatro o cómo observar y hablar de la danza, sino que también tengamos el contexto en el que se da. Guanajuato es un escenario que anualmente es visitado por los periodistas y por los artistas, pero que en muchas de las ocasiones ha tenido la misma presencia que los propios artistas. Sin embargo, en otras ocasiones se ha, dejado de lado este importante contexto. Para nosotros que vivimos aquí en Guanajuato y que producimos documental, que producimos noticia, que hacemos programas de radio, de televisión, pues es importante siempre este halo terruñero, se dice en un lenguaje coloquial, pero que, finalmente va más allá de esa visión pequeña. La visión de Guanajuato es también la visión del mundo, es una visión universal, por muchas razones, desde su origen en la minería hasta su acontecer actual. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es el tópico que podemos ofrecer a nuestros televidentes para iniciar, Sergio Raúl? A mí me gustaría primero aclarar que este tipo de talleres, de cursos, de oferta educativa o formativa a los periodistas que acuden a realizar cobertura informativa al Festival Internacional Cervantino, se inserta en una súper vieja tradición, tan añeja como el festival, yo pienso, que es la de menospreciar al periodista diario, que es la de menospreciar la labor de hacer nota informativa, la labor de no ser una figura de relumbrón del ámbito cultural y sobre todo de no considerarlos ya no escritores, intelectuales, de considerarlos seres humanos capaces de pensamiento propio.
Entonces, en lugar de acudir a la gran tradición del periodismo cultural, que yo pienso que ha corrido aparejada en México, a la existencia propia del Festival Cervantino, es decir, las secciones grandes de cultura de los diarios se generaron a partir, sobre todo, de que se generó el Festival Cervantino por mandato presidencial. Entonces, esto fue un impulso muy grande y tenemos 43 años de periodismo cultural que se pueden calificar y se pueden analizar muy diversas vertientes, pero todo eso se borra al traer a un teórico de teatro argentino radicado en México como Jorge Dubati, o al traer a un etnomusicólogo como Eduardo Llerenas, que bueno, sí sabe grabar muy bien discos y a veces hasta logra éxitos, pero no sé qué te van a ofrecer de cómo hacer periodismo cultural cervantino, porque los que sabemos hacer periodismo cultural cervantino, justamente somos los que hemos venido, y que son varias generaciones de periodistas, ¿no? Me parece interesante lo que plantea Sergio Raúl. Creo que, bueno, en términos periodísticos uno nunca puede decir que está del todo preparado o listo, ¿no? Es una labor que es una labor de vida y tiene que ver con todos los días. No es falsa presunción decir que todo el tiempo estamos pensando o haciendo la crónica. No, pero sí hay una actitud, hay un estilo de vida, hay una forma de vida que tiene que ver con el periodismo, con observación, con la forma de contar historias, con la forma de comunicar historias, que no es lo mismo que contarlas. Creo que esa parte sí ha sido muy importante para muchas de las personas que hemos venido al Festival Cervantino. Me parece que es interesante contraponer, por ejemplo, una visión con un especialista de algún medio de comunicación, pero sí creo que el periodismo también tiene que ver con las circunstancias de la historia del periodismo en México, con el desarrollo y también desaparición de los escenarios o de las plataformas para el periodismo cultural llamado, esta tradición rara del periodismo cultural en México que es copiada a la estadounidense, ¿no? El soft news, el hard news, pero a diferencia del estadounidense que no tiene secciones culturales, sí tiene el periodista de literatura, el periodista de música, el periodista de ópera, tienen la misma presencia y la misma altura que cualquier otro periodista. Entonces pareciera que en México se han copiado estos patrones no del todo completos. Creo que nuestra historia de periodismo cultural todavía es muy reciente, es muy joven, y que en este contexto del Festival Cervantino creo que sería muy interesante analizar cuáles son las formas en las que se ha desarrollado este periodismo, insisto, las plataformas que han cambiado, y desde allí me parece que entonces podemos establecer mejores diálogos con estas otras secciones culturales, el periodismo cultural en América Latina. Hay personajes que son muy interesantes, pero sí es cierto, el periodismo es muy diferente, ¿no? Acabo de regresar de Colombia en un tercer viaje que he hecho a ese país y me parece interesante cómo la actividad periodística es prácticamente uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de la política, de la cultura, del poeta, del escritor, claro, en América Latina, ¿no? Porque estamos hablando de periodismo, ¿no? Sí. Ese halo de cultural no tiene que ver estrictamente con las bellas artes. Cultural lo es todo, es lo político, es lo social. Y una gran noticia en estos días, el premio Nobel que le dieron a esta mujer alumna de Kapuscinski, ¿no? Que es Stanislava Alexieva, que nos enseña, por cierto, cómo el periodismo tiene el poder de hacer narrativa. Y bueno, ahí me gustaría que Ricardo García nos hablara un poco de esta relación entre literatura y periodismo, que prácticamente se habla siempre de una relación, pero para mí, desde mi punto de vista, el periodismo es un género de la literatura, no reconocido, por supuesto, el día de hoy sí reconocido con el premio que le dan a esta mujer, que bueno, es prácticamente inédito que se reconozca a ese nivel, al nivel del Nobel. Ya se había hecho con García Márquez, por supuesto, pero por sus novelas. Y sí, no es algo que ocurre regularmente. No ocurre regularmente. Por ejemplo, recuerdo Darío Fo, que era, por así decirlo, el escándalo anterior en el Nobel de Literatura, ¿no? Yo creo que lo acaban de mencionar.
y sería cuestión de regresarnos un poquito a esta definición de periodismo con la concepción que se tiene en general del reportero, que ahí abarata una parte fundamental de lo que estamos acostumbrados a consumir de manera cotidiana y que da estas lagunas y estos ejercicios le llamados taller, donde realmente se ejercita la literatura, donde realmente se ejercita el músculo. No es la nota nada más, sino es la manifestación, y de esa manifestación el periodista debe de hacer esta convergencia sensorial para lograr transmitir el espectáculo que tú quieras. Creo que ahí hay pocos periodistas, o sea, hay muchos reporteros, muchas personas banqueteras que van y hasta la nota, que no saben articular el sujeto con el predicado, y que en las mesas de redacción se genera. Pero el periodista, que es un todoterreno y que es máster de manejar los géneros, que luego los olvidamos, luego olvidamos la base esencial del género para ponerla a discusión en la opiniología, Rolando. Y aquí la opiniología es la materia prima más barata, y lo sabemos como periodistas, de la información. Eso cualquiera lo puede generar. Este vínculo con la literatura es lo que hace al periodista, y mencionábamos a Benítez hace un rato, y que era el machacón inicial acerca del periodismo cultural, o que sería el papá de los suplementos culturales, y que como que hace esa forja. Yo creo que ahí debemos de partir, que estamos en pesos y contrapesos, equivocándonos de quién es el periodista y quién es el reportero. ¿Quién es el reporter? ¿No? ¿Quién es el que va a reportar? Y de ahí podemos partir a que efectivamente el hecho y la articulación principal del periodismo es narrar. Así es. Los recursos son infinitos, pero es narrar. Y creo que hay un hecho importante aquí. En los años 70, digamos que hubo un boom de las secciones culturales, ¿no? Y el Cervantino lo propicia de gran forma, ¿no? Al aparecer estas secciones culturales en el Excelsior, en el Universal, en el Heraldo incluso, pero bueno, también es propio hacer una gran diferencia entre lo que es un negocio y lo que es un medio de comunicación. Creo que ahí está la clave de por qué se hace esa gran diferencia entre lo que es un periodista y un reportero. A un reportero, digamos que es como un chambista de una empresa que se dedica a hacer noticias para ensalzar a los personajes. Y entonces todo es inmediato, hay una amnesia total. El periodismo es otra cosa. Entonces, yo creo que debemos de pugnar porque el periodismo no sea una empresa. Canal 22 es un gran ejemplo que acaba de atravesar muy recientemente por un gran bache. Desde mi punto de vista hubo un daño terrible, pero hubo una reflexión también y esperemos que la política editorial, que fue seriamente dañada recientemente en Canal 22, sea restituida. Huemansi, platícanos un poquito cómo fue esta experiencia y bajo este contexto de lo que es la diferencia entre la empresa editorial, que es un comercio, y lo que es un medio de comunicación. Mira, creo que se cuenta historias, el periodismo es contar historias, pero en el momento en el que aparecen los medios de comunicación ya como industrias, no quiero decir como empresas, sino como industrias, entonces cambia la situación. ¿Cómo es que Henry Ford establece su primera maquiladora automotriz? Es después de ver un rastro en Chicago, en Detroit, después de ver que había 10 carniceros, uno que se dedicaba a tasajear, otro a cortar, otro a romper y otro a hacer los filetes. Ahí es donde dijo, así es como se hace la empresa, ¿no? Estamos hablando de que en los medios de comunicación siempre se ha escrito un periódico para venderse, ¿no? Era la idea, crear una empresa, y no solamente eso, sino también el dueño de la empresa tiene su punto de vista, ¿no? A través de ese periódico. Y entre más periódicos, me estoy yendo muy atrás, cada uno tiene una posición frente a lo que sea el poder, ¿no? Entre más periódicos existan, la salud de la noticia es
es mejor. Eso fue en algún momento de la historia. Esto ya no significa nada hoy, porque los medios de comunicación son igual que un rastro, como el que vio Henry Ford. Entonces llega alguien y tú te dedicas a cortar, que la nota no importa, no me importa si la nota tiene fondo o no, lo que me importa es que la nota entre en este espacio y que no me robe espacio de publicidad. Y entonces llega el otro y mete la publicidad, y el otro llega con la opinión. No importa si la opinión tiene fondo o trasfondo, lo que importa es que el nombre de la persona vaya allí. Entonces ya vivimos también un periodo en donde incluso ser de izquierda es un target, ¿no? Ya no necesitas de una opinión específica, sino aparentemente solo con la imagen de una persona, tú ya vendes una nota. Cuando estamos en este contexto, los medios de comunicación ya no tienen la necesidad de hacer investigaciones, ya no tienen la necesidad de mandar a un periodista gráfico, ya lo bajan de una agencia, ya no hay necesidad de hacer más en estas ideas de los dueños del rastro. En esos contextos, la televisión pública o los medios de comunicación públicos, me parece que habían funcionado más o menos bien como contrapesos a estas visiones más allá de lo periodístico. En las empresas de la información, y la información no necesariamente tiene que ver con verdades o con diálogos. Ha habido Sergio Raúl mencionaba hace un momento, un periodo muy breve, 43 años de periodismo cultural es nada. Así es. Muy breve de esto que ya estamos hablando de una manera más especializada. Y en 43 años que hablamos de especializado, hay asegúnes, ya hay etapas, hay momentos, hay cúspides y hay francas caídas. En ese contexto, la televisión cultural o de servicio público, que es donde he trabajado yo en los últimos 30 años, ha tenido lo mismo. Ha pasado exactamente por estos mismos paralelismos. Al fin de cuentas somos el país que somos, no podemos ser diferentes, sí, y somos los ciudadanos que somos, y tenemos el presidente municipal, el gobernador y el presidente federal que, como todo país, hemos votado, estemos a favor o no de él. O sea, somos congruentes hasta eso, ¿no? En esa misma congruencia de un país con abismos, de un país con abusos, de un país con corrupciones, los medios de comunicación de servicio público podrían, deberían ser el contrapeso de estas empresas de información. En Canal 22, como somos un canal que no tiene demasiado presupuesto, pues de alguna manera formamos parte de este desarrollo. El problema es cuando hay dinero, cuando hay más presupuesto, en cualquier empresa de este país, sea pública o privada, es cuando peor funcionan las cosas. Sin embargo, tuvimos un director que traía una mentalidad de los años 80. Y déjame decirte que, bueno, la mentalidad que tenía era que el periodismo cultural es únicamente lo que debe de hablar bien de las bellas artes. Este ejemplo del premio Nobel, lo que tú estás diciendo, o que dijiste momentos antes, tiene que ver mucho con el conocimiento de la historia y con el conocimiento de los conceptos. Y precisamente Ricardo, en su experiencia de novelista, pues no es una cuestión de inspiración tampoco. Yo he platicado muchas veces con él y le digo, oye, pues ¿cómo le hiciste para darme esta palabra tan sensacional que yo nunca la había escuchado, pero que al leerla en el contexto de tu literatura adquiere toda una dimensión, ¿no? Toda una explicación universal, una palabra que yo nunca había visto. Y Ricardo, para llegar a ese estadio de literatura, me revela, pues ha tenido que hacer investigación histórica. Y precisamente yo creo que es mucho lo que le falta al periodismo, Ricardo. ¿Tú qué opinas? Ahorita retomamos el tema del 22, hablemos un poquito de eso. Sí, me llama mucho la atención la primera imprenta que existió aquí en Guanajuato fue en 1824, en mayo de 1824, cuando llegó aquí. Y el primer periódico, que era una hoja, eran hojas, ¿no? Y tiraban como 100, porque también la mecánica era difícil.
se llamaba El Chismoso. Y daba cuenta de esto que me estás preguntando, Rolando, donde el principio por el que se regía esa publicación era el dar cuenta de lo que ocurría. Pero principio era, no me importaba vender, era ocupar la imprenta con la voluntad de expresión. Bueno, la imprenta fue un arma. Fue un arma. Y te pone, y estrenábamos La Libertad, ¿no? En 1924. Queríamos en la imprenta sin esos libros liberales que se imprimieron entre España y la Nueva España, que estaban prohibidos aquí. Y sin las traducciones de Voltaire. Y sin embargo estás hablando de un terruño liberal, Guanajuato, ¿no? Sí, sí. Y comienzas a darte... Época reciente. Comienza a ser algo inofensivo, algo lúdico, así nace, pero luego se ve la influencia y el poder y se convierte en la imprenta para tirar leyes, ¿no? Para hacer leyes. Y con lo que me regreso a la pregunta de Orlando, eso fue porque me recordaba de que qué onda con esta historia del periodismo. Bueno, ya estaba dando cuenta de algo cultural. Y efectivamente yo creo que el trabajo del periodista es pues picar piedra. Digo, hasta ayer estaba trabajando en Canal 11 haciendo investigación, y esa investigación para documentales tiene que ver con tu principio periodístico. Y el principio periodístico es de que no debes dejar ni pasar por alto un gramo ni un pelo, de nada. Y si hay 2 o 3 versiones, hay que encontrarla es decir, y en ese juego de la investigación tiene mucho que ver con la disciplina del escritor, que nada te viene porque estés sentado y tengas ese 99%, no, ese 1% de inspiración y 99% de nalgas, ¿no? Sí, de trabajo. Que ahí está el trabajo, y yo creo que se complementa tanto investigación y también una cosa súper importante que espero coincidir, que es la lectura de los tiempos, la lectura del fenómeno, que tengas esa lectura y esa... Sí. Esto que dices es bien interesante. Voy a poner un ejemplo. Recordarán que se canceló la exposición de Hermann Nietzsche en el Museo Jumex a principios de este año, porque, bueno, algunos defensores de los animales, no quiero decir que no respete los derechos de los animales, pero algunos defensores de los animales que nunca habían visto la obra de Nietzsche. Dice el licenciado Diego León Rábago, los animales no tienen derecho, el hombre le otorga derechos a los animales. Perdón. Y en este sentido, gente que no sabe ni de arte, ni de historia, ni de nada, cancela en una petición change.org en estas de activismo cibernético. En estas democracias Por un dedo. de vituperio. Son para lavar conciencias. Puede ser, pero a mí lo que me llama la atención es lo siguiente: el que lanza esta campaña es una persona que no tenía ni idea quién era Nietzsche, y que le dijeron, es que tiene sangre de animales. Ay, no, pobrecitos, ¿no? No hay que sacar de contexto. La obra que se presentaba era una obra que tenía que ver con los años 80. Era otro escenario. Estamos frente a las libertades de las personas y de los seres. Ha cambiado este discurso o búsqueda humana en los últimos 15, 20 años. Entonces era descontextualizar algo que había ocurrido en los años 80 en el presente. Digo, desde esa perspectiva, pues entonces todos nuestros abuelos van a ser pederastas. Porque no quiero imaginarme a qué edad nuestras abuelas tuvieron a nuestros padres, ¿no? Claro. Entonces no hay que sacar de contexto. Esa es una parte muy importante. Decías otro del 1% de inspiración. Picasso decía, cuando llegue la musa que me encuentre trabajando. Pero hay otra cosa que yo creo que tiene que ver con Sergio Raúl, que le conozco en estos años, que tiene que ver, tenemos que leer, tenemos que aprender, tenemos que estudiar, pero solo Borges vivía en la biblioteca. La otra parte se encuentra. ¿Y cómo se encuentra? Se encuentra en la calle, se encuentra en una mesa, los medios de comunicación, se encuentra en una cantina, se encuentra en una conferencia, se encuentra en la calle. Sócrates decía, la filosofía se hace conversando con todos. Y creo que también el periodismo tiene mucho de ello, ¿no? Sí, yo creo que mi perorata inicial en torno al despropósito de invitar reconocidos intelectuales o gente de este mundo de las artes y la cultura mexicana subvencionada,
tiene que ver con esta forma de pensar la realidad social. Es decir, el periodista ocupa un estrato bajo de la sociedad, gana como obrero, no gana como profesional, y es tratado como tal, ¿no? Si siguiéramos en las haciendas enequeneras de don Porfirio Díaz, de la época de don Porfirio, que yo pienso que seguimos en esas en los periódicos, pues seríamos los peones, ¿no? Entonces, claro, Lorenzo Meyer alguna vez me decía, a mí el Reforma no me cambia una coma. Digo, a ti, maestro, porque tú eres su perla. Pero el resto del periódico es de un derechismo atroz, ¿no? Que estaba ejerciendo la censura y la disminución de espacios, que es otra forma de la censura, ¿no? Han desarticulado a no sé cuántos articulistas, han corrido a no sé cuántos periodistas de toda la vida de ese periódico, y de pronto lo que resulta es que todo vale por el negocio, todo vale por la salud de las empresas. Creo que alguna reportera decía, bueno, es que hay que adaptarnos a los nuevos tiempos. En el Universal acaban de correr a 30 personas más porque estamos en crisis. Digo, entonces si están en crisis, ¿por qué el dueño del Universal tiene un hangar particular en el aeropuerto de Toluca y tiene 2 aviones con un ejército de cocineros, de ballets, etcétera, a su disposición? ¿Y por qué su saco está cosido con hilo de oro? Es decir, ¿de qué tamaño es la crisis? Como para deshumanizar una parte que es la parte intelectual, la parte que produce la información, etc. Claro. Y el problema fundamental, yo creo, de los medios de información en México, y que creo que esto atañe al Cervantino, porque vamos a hablar de justo la situación por la que vienen menos periodistas ahora, es la inversión económica en torno a la información. Es decir, todos los medios de los que habla Guemansin que tienen sus especialistas, esos especialistas viven de sus columnas. Aquí yo no conozco un solo crítico de cine, de música, de danza, que viva de su columna. Y por otro lado, no solo no te dan tiempo para investigar, no te dan dinero para investigar. Si a un periodista mexicano le dan dinero para investigar, yo siempre doy el ejemplo, aunque haya sido mi investigación, pero yo hice 2 investigaciones para National Geographic que se publicaron en toda la edición continental porque a Washington le gustaron mucho. ¿Por qué? Porque estaban bien hechas y no me importaba el dinero, me importaba hacerlo bien. Pero yo tenía que ganar dinero de otro lado. Entonces, porque yo no creo que a un colaborador de National Geographic en Estados Unidos le paguen 10,000 pesos por un artículo de 3 meses de investigación. Y por investigar. Sí. O sea, una cosa es un horario, pero la otra cosa es la investigación. O sea, 10,000 pesos por un artículo que tocó 3 meses de investigación, después lo entregas, pasan 2 meses antes de ser publicados, y después de ser publicado pasan unos 3, 4 meses para que te paguen, lo que significa que son 10,000 pesos para que a fin de cuentas tú hayas vivido, ¿no? En teoría, 7, 8 meses. Sí. 10,000 pesos al mes, ¿no? Exactamente. Y es que yo tengo la impresión y también la certeza, ahora el gobierno de Japón propone a las universidades eliminar las carreras de humanidades, ¿no? La filosofía y las letras, a cambio de presupuestos, y muchas de ellas han aceptado. También hay una resistencia. Esto también tiene que ver con una política a nivel mundial que en México se entiende de una manera pues un tanto cuanto primitiva. Toda la ganancia que hubo en la década de los 80, a finales de los 90, con el movimiento zapatista, pese al salinismo, con el sueldo mínimo profesional para periodistas en detrimento de la economía del periodista. Había discusiones interesantes porque también había personajes vivos interesantes, ¿no? Que el día de hoy están extintos. Entonces tal parece que al ir muriendo toda esta estirpe de grandes periodistas con una conciencia crítica, el gobierno, los medios de comunicación, el propio Festival Internacional Cervantino dice, no, es que los periodistas que hacen crítica no tienen que estar ya ahorita, porque pese a que el Cervantino ha sido una escuela de periodismo cultural, ahora nosotros queremos hacer nuestra propia escuela bajo un esquema prácticamente que solamente critique el ejercicio artístico, que no critique la política cultural que nosotros estamos llevando a cabo, porque eso es intocable. Y vemos cómo muchos compañeros no son acreditados en el Festival Internacional Cervantino por cualquier pretexto. Y lo que ha pasado en los medios de comunicación, con Aristegui, con el Canal 22, que por fortuna, a lo mejor es un atole con el dedo para quienes estamos todavía con una esperanza de que esto puede mejorar, ¿no?
No podemos morir en este intento porque ya somos viejos y lo que necesitamos es vivir lo que nos resta. No podemos ser salvajes o más rebeldes de lo que ya fuimos porque estamos en un proceso, en un estadio a nuestras edades más o menos alrededor de los 40, bueno, yo tengo 20, ¿verdad? En que es definitorio lo que podamos hacer en este momento en cuanto a la plataforma que estamos utilizando, en cuanto a lo que hemos aprendido, en cuanto a los criterios que nos han enseñado para seguir adelante, para seguir haciendo crítica reconstructiva, vamos a llamarle así para que no haya molestia de nadie. Perdón que te interrumpa, creo que ese es uno de los grandes problemas. En México se entiende la crítica como si fuera un insulto. Así es, así es. Creemos que la crítica es ser mala leche nada más. Sí, y la crítica es ejercer criterio. Por supuesto. El problema claro. es que para ejercer criterio hay que formar el criterio. Y eso Claro. es un intangible. Hay que educar, ¿no? Y es un intangible y forma parte de un proceso que no puedes contabilizar Claro. y es absolutamente personal. Por eso la crítica tiene que ver con la formación del crítico. Hay una en esta fauna, ¿no?, del periodismo, del lector, de la crítica, del arte, creo que hay muchos gusanos también, ¿no? Y hay mucha carencia, por lo menos aquí en la provincia, en el interior de la República. Te pongo un ejemplo: cuando quieres acceder a alguna beca, a algún estímulo, donde una cosa fundamental es que hayas tenido una reseña de tu obra. Pero ¿dónde las hacen? Es que eso es bien interesante lo que estás diciendo. Pero ¿quién va a hablar de ti? Mira, a mí si me no es parece- que le hablas a un amigo, oye, léete el libro, ¿no? Para que, a ver si te gusta y a ver si se publica. Por lo menos acá, ¿eh? No el chayote, sino, pues, aunque me pongas una zapatería, pero que salga, que aparezca en algún lado. Resulta de que en esta fauna, en este hilo donde todo el mundo come, se ha roto. Y se está rompiendo una parte fundamental, que es la difusión y es el acercamiento educativo. Quieran o no quieran, el fenómeno en Guanajuato del periodista cultural que aparece y que mueve todo este asunto, eleva la calidad cultural de cualquier persona, aquí, por lo menos aquí en mi ciudad, ¿no? Sí. Y te puede decir, y te puede criticar, y puede haber disfrutado la obra para dar un pie bien importante. Entonces, no es menor esta pérdida del periodismo, ¿no? Porque se enfrenta a otro dilema, que se las gastan con la libertad de expresión, pero les vale un cacahuate la buena libertad de expresión. Y ahí empezamos a patinar en muchos sentidos. En el sentido del periodismo cultural también hay una cosa que es importante, que va asociado, un ejemplo, va asociado con el Festival Cervantino. Lo hemos dialogado muchas veces Sergio, Raúl y yo. Como periodistas, es de lógica. Tú ves lo que ocurre en Europa, lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurre en Argentina y en Colombia. El Teatro Colón de Bogotá tiene sus producciones y la iniciativa privada está trabajando allí, porque el teatro y las obras significan un bien para Bogotá y también para la iniciativa privada. Y hacen unas producciones formidables, y en el Cervantino hemos visto muchas obras. Podemos discutir, no me gustó el planteamiento, lo que sea, pero estamos frente a una obra, ¿no? Ustedes tienen un teatro centenario, que no sé cuánto cueste mantenerlo, el Teatro Juárez, y luego se inventaron otro que es el mejor del país, nos dicen, ¿no?, el de León. Entonces la pregunta es, entre Canal 22, yo debería de estar viniendo al estreno de la Ópera de Guanajuato. Debería estar viniendo al estreno de la obra jamás tocada en México que tiene la OSUG. Eso no pasa. O sea, estamos frente a una no política cultural. Entonces en Guanajuato la política cultural se convierte en Festival Cervantino. Así es. Y el Festival Cervantino en 3 semanas cubre todo. Una iniciativa que tiene que ver con parte de la universidad, con fundamentalmente el Estado federal, el gobierno federal. En 3 semanas se cubren las actividades culturales de todo el Estado. Digo, me imagino que habrá algunas cositas, pero insisto,
cuando uno como reportero busca información de algo que está ocurriendo en México, de Guanajuato, cultural, únicamente nos llega, o sabemos, durante el Festival Cervantino. No hay la gran entrevista de alguien que haya sido publicada en Correo, por ejemplo. Y no quiero decir que no haya periodistas aquí, y no quiero decir que no haya críticos, sino lo que no existe es una política cultural, lo que no existe, que fomente una dinámica cultural, lo que no existe es una política de teatros, que fomente una actividad en teatros, que no esté semiabandonado el Teatro Juárez o sea utilizado por el gobernador en turno para sus necesidades políticas. Estos esquemas se reflejan absolutamente en todo el país. En la Ciudad de México es un poquito diferente, pero tiene que ver con la ciudad y los ciudadanos, con la politización de los ciudadanos también. Creo que eso va asociado, uno, a la cultura, a la idea de cultura, dos, política cultural, la pertinencia o no del Festival Cervantino como el gran festival de todo el país. Sí, es que lo es, ¿no? O sea, me parece que es el festival más importante, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué únicamente en octubre? ¿Y por qué? Digo, entiendo que tiene que ver con costos, parte de su elenco se va a otros lugares. Qué bueno que si viene una orquesta de Alemania, que cuesta mucho dinero traerla, esté en otras latitudes, pero no estarán llenando también estos vacíos de política cultural que tienen otros sitios. Hay cantidad de festivales, qué bueno que ocurran, pero aquí en Guanajuato ha tardado, llevamos 43 años y los periódicos y los medios de comunicación no tienen espacios para los especialistas en periodismo cultural. Me parece un atropello a la riqueza que 43 años se ha depositado aquí, con altas y bajas se ha depositado aquí. Entonces, lo que ha ocurrido en el Festival Cervantino me parece que también es un análisis histórico de la cultura o los procesos culturales en México. Por supuesto, la historia está inmersa en esta cuestión de la literatura y del periodismo. Hace algunos años traté de acreditar a 10 historiadores, pero fue rechazada mi propuesta, ¿no? Yo de muy buena fe dije, bueno, pues es que esto es una necesidad ya propia del festival. El festival ha hecho escuela para periodistas, ha educado a la población y también ha hecho una política nacional acerca de cultura, ¿no? Es decir, llevar un evento a mi estado, que puede ser Hidalgo o Guerrero, del Cervantino, es hablar de cierto prestigio para el político, ¿no? En ese sentido ha venido a regañadientes educando a los propios políticos, ¿no? Al querer estar también embarrados de ese halo artístico y cultural que connota el Festival Internacional Cervantino. El Festival de Cine, por ejemplo, Sergio Raúl, que fue una experiencia valiosa al inicio, un juego de exfuncionarios de gobierno, cuando estuvo Fox, pues los actuales organizadores estaban como empleados del gobierno. Eso de alguna manera lo aprovecharon para poder hacer un festival de cortos, sin enseñar que el corto es un género para mostrar lo que es el largometraje. No es un género por sí solo, ¿no? Es decir, es un apéndice que muestra, que publicita lo que es un largometraje. Pero en fin, eso es otra discusión. Y posteriormente vimos cómo se fueron vistiendo de seda y actualmente es un glamour insostenible, ¿no? Háblanos un poquito de eso. ¿Qué periodismo hay en el Festival de Cine? Es que yo lo que veo... Primero, pues Maxi me decía, por ejemplo, hace unas semanas que le daban las exclusivas a una página web X y llegaba a Canal 22 y no le daban la entrevista con el cineasta. O sea, a mí me parece incongruente. ¿Qué pasa en el Festival? Sí, o el Festival de Morelia diciéndole a TV UNAM que no tienen el rating necesario para poder cubrir entrevistas, ¿no? En fin, como si no eres masivo, no existes. Si no te ven millones, es decir, si no eres Palazuelos o Ernesto La Guardia, dando una nota cultural de 5 segundos, no eres culto, no sabes de periodismo cultural. Bueno, hay que hacerle un homenaje y no te van a contratar. Entonces, para hacer no, pero es que es una idea que está relacionada con los festivales culturales de México y con el ascenso de la política bruta, de la política ignorante, de la política inútil.
la política que no sabe resolver las cosas más que a billetazos. Entonces, mejor contrato a Pati Chapoy. Una amiga alguna vez le pidió a la gente de su instituto que le dieran dinero para poner algunos gacetillas o algún anuncio en el periódico. Ya pensaba en La Jornada y en El Universal. Le dijeron, no, no tenemos 50,000 pesos, que es lo que vale 5 minutos con Pati Chapoy. Que la gente de las instituciones de cultura piensen así, piensen que tienen que llegar los programas de chismes para atraer al turismo, me parece una degradación absoluta del propio concepto. Cultura, por otro lado, tampoco es lo que piensa el Cervantino a lo largo de estas cosas, ¿no? O que piensa el Festival de Cine. Cultura no es arte, elite y exquisitez. Cultura es todo. Cultura es conciencia, es memoria, es tener el contexto justamente y tener la información. Entonces, ¿qué es un periodista de cultura? No es el crítico de teatro teórico que te va a enseñar en abstracto cómo se cubre teatro en Cervantino. Por eso yo decía, no es que a mí me preocupe demasiado si vienen o no a dar cursos, eso no importa. Lo que importa es que están absolutamente descontextualizados del contexto en el que vienen a trabajar. A los periodistas que cubren el Cervantino, Jorge Volpi los pretende educar con figuras que nunca han pisado el Cervantino o que desconocen Así es, cómo es esto. descontextualizados. Y por Dios, teníamos a Manuel Blanco que venía a hacer su farolito semanal y que tiene uno de los sexos más maravillosos, ¿no? ¿Cómo poder evitar eso si la celebración éramos nosotros mismos, ¿no? Si el festejo éramos nosotros, no todo lo demás, ¿no? O Roberto López Moreno, que tuvo una columna que es irrepetible en los periódicos, primero en el Universal y luego en el Financiero, en la que primero daba la información contundente, concisa, y después hacía una prosa poética a la Lezama Lima, interesantísima, y en 2 párrafitos te daba 2 formas de informar. ¿Dónde existe esa libertad en los periódicos actuales para hacer eso? ¿Dónde existe la libertad para poder afirmar que un festival como el de Guanajuato, el de Sarah Hodge, el GIF, porque todo se dice en inglés en este festival, se ha estado degradando porque ya no les importa traer ni siquiera buenos conferencistas, que al mismo tiempo eran figuras de renombre o de lustre en el concierto internacional de la filmografía, y sí llenarse de actores mexicanos, pero no para que den conferencias o talleres, para que conduzcan alfombras rojas. Entonces, estamos sustituyendo, digamos, por lo superficial, por el oropel, estamos sustituyendo el contenido. Y eso creo que es la base de lo que está pasando con el Cervantino. No es que no les guste la crítica, es que no la comprenden porque les resulta muy ajena. A un escritor, lo que tienes que hacer es celebrarle su nueva novela sobre los nazis, ¿no? Y la bomba atómica, como Klingsor, ¿no? O entonces, como ya dirige un festival, pues tienes que celebrarle sus grandes ideas sobre líneas que conducen el festival. Hace 2 años hizo una línea que era pobrísima, violencia, arte en la violencia. Y de México solo había una cosa, una obra de teatro sobre las muertes de Juárez. Estaba programado él y D'Amato Escalante y jamás lo incluyeron en esa línea, como si no hablara justo de la violencia que se vive en el país. Y lo peor de todo, no había una programación mexicana en un país en guerra civil prácticamente y en un país con más muertos que los países en guerra. Entonces, esas son irresponsabilidades. Y si uno como periodista no las dice y se calla y se mete en esas líneas de alabar todo lo que se hace porque en la cultura estamos la élite mexicana, pues bueno, entonces no somos periodistas con la conciencia para poderlo ver y después para poderlo comunicar y después dar las razones por las cuales lo estás diciendo, porque tampoco criticas solamente porque te caen mal los personajes, ¿no? Sino que ves que están tomando ciertas decisiones, y que las cosas están tomando un cariz. Haber metido a la PFP hace más de 10 años, a la Policía Federal, para ahuyentar a los visitantes, era una solución más fácil que educarlos. Y era una solución más fácil que poner mingitorios. Yo alguna vez les preguntaba, ¿por qué cuánto ganan de arrestar a los jóvenes que vienen a tomar el Cervantino? ¿Y cuánto se ahorran de no poner mingitorios públicos? O sea, una ciudad en la que dan permisos de vender cervezas, pero no ponen un solo mingitorio público. Entonces, esos son problemas de política. Bueno, pero y está la PFC en plena Plaza de la Paz haciendo una parafernalia de estamos socializando con ustedes y somos buenos. Y miren nuestras patrullas, súbanse usted, no les pasa nada, no va a ser secuestrado. Es más al contrario, ¿no? Yo lo veo más freudiano. Yo vi eso y de verdad, o sea, ¿qué es esto? Es una crítica, una ironía sensacional. No,
es un programa publicitario de la Policía Federal. O Lo sea, cual quiere decir que le sobra dinero, además. Lo están vilipendiando, desperdiciando. caray, en Guanajuato ha habido desapariciones de estudiantes. Ha habido algunos decesos. El año pasado hubo Uno muy sonado, un caso. uno muy sonado. Sí, los estudiantes de Guadalajara. O sea, lo que está sucediendo en el país está permeando. Incluso una amiga poeta de Colima dijo, la sangre llega al Cervantino. Y entonces Lázaro Acera, el gran crítico de música de México, del Reforma, dice, no exageres, esto es, no sabes. O sea, la defensa a ultranza, el ocultamiento, o sea, es difícil hacer periodismo, es difícil... Es difícil hacer periodismo en sistemas de poder que impiden el libre pensamiento. Pues, Mansi, yo te preguntaría, pero antes quiero que Ricardo opine acerca de la perspectiva que se abre con este nuevo cambio en el Canal 22, con Velázquez Briceño al frente de la dirección, que sustituye a este tipo cuyo nombre no quiero recordar. Ricardo García pues está aquí iniciando un nuevo proyecto en el sistema de radio y televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Hay una perspectiva en cuanto a política editorial, en cuanto a criterio editorial. ¿Qué es lo que se va a proponer aquí en este proyecto, Ricardo? ¿Y qué consideras que sería lo viable para Canal 22, teniendo en cuenta este contexto de cambio que hubo y de daño, de repercusión? ¿Qué nos va a ofrecer el sistema de radio y qué desearías que Canal 22 asumiera como un criterio editorial? Yo, bueno, considero que los medios culturales o públicos obedecemos a no hay universitarios o no universitarios, somos medios de cultura y somos del pueblo. En ese paredón no nos queda otro que ser ese parteaguas de voz y de creación para la sociedad o de la sociedad. En ese sentido, lo que espera este proyecto, que tenemos que ser una universidad de clase mundial, pero el mundo es el que nos rodea. Entonces, tenemos que tener la visión y la perspectiva de acercarnos al universitario, al académico y a la sociedad, con la visión de servir. Es decir, existen y se modelan temas que no son rating, temas que son fundamentales, que los debemos de tomar. Y eso es una obligación de los medios culturales, así como cuando estuvo en radio, pasa lo mismo ahora que se retoma radio. Esa es la obligación. No es el medio universitario, es el medio cultural que se sustenta en una institución que es la universidad pública. Desde esas perspectivas se pueden desarrollar varios elementos, y esos elementos pasa lo mismo con Canal 22 o pasa lo mismo con el 11, que debemos de seguir en ese pie de lucha, en el sentido de que hay que tomar los temas que nadie toma, hay que hablar de los temas que nadie quiere ver, y no hay que ser el trending topic de nadie, sino ser auténticamente el vocero de lo que está ocurriendo y de lo que está pasando, porque nadie más lo va a pasar. Sin embargo, No guiarse por el rating. no guiarse por el rating. Tú ves una noticia reciclada y reciclada y reciclada, y es la misma, y empiezan con la misma sustantivo, verbo y artículo. ¿Qué pasó? O sea, la misma fotografía. Pero sobre todo, temas fundamentales que creo que se ve en Europa, ¿no? En ese sentido de que lo social es lo cultural también. No es el espectáculo, no estamos hablando del espectáculo. Lo académico, la enseñanza, es lo social. Pero ¿sabes qué? Nuestra mayor obligación es que como medios públicos, medios de una institución, a nosotros nos pagan por producir y no tenemos el problema de buscar la chuleta, que ahí se contamina el problema, ¿no? ¿Cómo le hago? O saco el tiraje o meto esta nota o cómo le muevo. Y en esos recursos públicos tenemos la obligación para lo que hemos sido creados, para esa difusión y esa comunicación. Y esa comunicación implica el poner en común este ámbito social, académico y cultural que genera
que genera y es depositada en la universidad, pero que se mueven en torno a lo social. Creo que esas son mis líneas revueltas, pero que va por ahí. Que no podemos desperdiciar el tiempo en figuras y figurines. Así es, así es. Bueno, Mansin, ¿cuál es la perspectiva que se abre en estos momentos para Canal 22 con Velázquez Briceño al frente? Ernesto Velázquez estuvo trabajando en Canal 22 como, con el puesto de director de política cultural. Más o menos en el organigrama vendría a ser como el subdirector de Canal 22. Esto fue en la época de José María Pérez Gay y todavía un poco con Enrique Strauss a principios de este siglo. Durante ese año o ese periodo, Canal 22 ha tenido pues, los presupuestos más bajos de su historia, pero fue la época que se ganó un premio internacional otorgado por la UNESCO a Mejor Televisora Cultural. Fue la época en que alguna vez me fui a Alemania y me registré como periodista. ¿De dónde viene Canal 22? Ah, Canal 22 de México. Ah, claro que sí, aquí está su acreditación. ¡Wow! ¿No? En Francia lo mismo, voy a una exposición, hablo con el curador, vengo de Canal 22, espéreme ahí, yo lo alcanzo, quiero estar con usted. Me llamaba la atención porque me sentía mucho mejor tratado en el extranjero por ser de Canal 22 que en Canal 22, porque no teníamos nada de recursos, ¿no? Cuando cuento estas anécdotas es qué tipo de canal era en el que estábamos trabajando. Y era un canal en donde tenía como compañeros periodistas a un arquitecto que trabaja en el INA hoy, a un dramaturgo que es muy importante hoy, a una dramaturga que es muy importante hoy, a un director de cine que también es importante en sus creaciones para teatro, para cine. Ese era el ambiente que tenemos en Canal 22. Después, cuando llegó Vicente Fox, llegó la era de la profesionalización. Y entonces éramos solo comunicadores o gente vinculada con televisión. No está mal, nos profesionalizamos, había muchas cosas que no se hacían del todo bien, justo porque pues, éramos nuevos. Pero se perdió ahí un rasgo interesante, creo que es el principio de la deshumanización. Y cuando digo deshumanización, es cuando en los criterios culturales no necesariamente importaban las personas. Ese proceso, poco a poco, y insisto, tiene que ver con lo que venía también desde el gobierno, que no me parece que es muy distinto hoy. En este pragmatismo llegó un momento un secretario de Educación Pública que decía, no, de Hacienda, ¿y por qué les voy a dar tanto dinero a Canal 22 si no devuelve nada? ¿No? O sea, es esta idea de que debe de ser una empresa que genere autosustentable, que me devuelva, porque no veo por qué debo yo de invertirle en cultura. O sea, es un pragmatismo de no entender de ignorancia, para ¿no? qué es, no sé si es ignorancia, me pregunto cuánto invierten para ir al cine o al teatro estos personajes, me pregunto si conocen los teatros de México o solamente los de Nueva York o París, me pregunto si conocen el centro histórico o solamente el de Madrid, me pregunto si han usado el metro de la Ciudad de México o el de Nueva York, ¿no? Bueno, durante Entonces, esas son preguntas que me llaman la atención, porque las preguntas son ¿qué mexicanos son los que están decidiendo sobre el resto de los mexicanos? Estamos hablando en términos culturales. En Guanajuato no es muy diferente, ¿no? ¿Dónde viven aquellos que toman las decisiones por el resto de los guanajuatenses? ¿Dónde viven aquellos que son los que arreglan, los dueños de la mina con la que arreglan las calles en Guanajuato y las arreglan en medio de un festival, ¿no? Son muchas preguntas, no me voy a ir por esas tangentes, pero cuando hago este tipo de reflexiones, comparando aquella época del Canal 22 con lo que ha ocurrido en el 2000 con Vicente Fox, bueno, no le importaba la cultura, el canal se transformó, lo transformamos también muchos de quienes estamos adentro, que era esta idea de cultura, que era más allá de lo bello, y empezamos a tener actividades deportivas, políticas, de espectáculos, que me parece que nos enriqueció no solamente nuestra perspectiva de lo periodístico, sino nuestra perspectiva de lo cultural y de lo de ciudadano.
Ahora que está Ernesto Velázquez aquí, que llega después del periodo más grave de deshumanización, y cuando digo deshumanización es cuando ya no se le tiene respeto a las personas que están trabajando adentro, ahí se rompe algo, se truena, se revienta. Tu silencio fue aterrador, déjame decirte. En esa entrevista. Y lo dijiste, ¿no? Después en las redes sociales, el silencio dice más que un grito, ¿no? A veces. Y especialmente cuando podría ser utilizada tus palabras, ¿no? A su favor, como se estaba planeando en ese momento. Bueno, volviendo al caso de Velázquez, me parece que Ernesto tiene una vocación de diálogo que Raúl Cremú no tenía. Me parece que no vamos a tener demasiado dinero en este país y en otros. Más allá de nuestras propias pobrezas, ahora tenemos que lidiar con las pobrezas globales. Pero creo que podemos resarcir espacios de afecto y espacios comunes, que es, a fin de cuentas, el terreno del periodismo. Así es. Que es, a fin de cuentas, el terreno de lo cultural. Sí, por supuesto que necesito dinero como tú, como tú y como tú y como todos los que nos están viendo. Por supuesto que me hace dudar qué es lo que voy a construir en el futuro para poder seguir viviendo y especialmente para envejecer. Pero, más allá de eso que es urgente, me parece que es importante recuperar la posibilidad de mirarnos a los ojos. Yo espero que con Ernesto Velázquez tengamos esta posibilidad, volver a vernos, volver a escucharnos y a partir de ahí entonces encontrar las rutas que puedan ayudarnos a construir lo que nos interesa de Canal 22. ¿Y qué es lo que nos interesa de Canal 22? Que es un contrapeso de televisión pública frente a todos los vacíos que hay, frente a todos los abusos que hay y todas estas industrias de la comunicación que no tienen nada que ver con información a veces, y que a veces ni siquiera con la comunicación, sino con la venta, ¿no? Son tiempos complejos, pero no por ello menos emocionantes, y creo que nuestra tarea es enorme. El reto es fortalecernos, ¿no? Estamos a punto de culminar este espacio que esperemos sea el primero de una serie dedicada al periodismo cultural, al periodismo en sí, con historia, con testimonios, con mucha narrativa, con mucha literatura en lo que es el quehacer periodístico. Por supuesto, trataremos de hacerlo de la mejor manera, con el apoyo de Ricardo García, con el apoyo de la Universidad de Guanajuato, con recursos públicos que son pues, de la nación, de todos nosotros, y trataremos de dar pues, nuestro mejor esfuerzo para llevar educación a más personas. Para finalizar, y como reflexión a todo esto que hemos dicho, quedan en el aire muchos pasajes de la historia del Festival Cervantino, muchos periodistas, sin mencionar, que han tenido una impronta pues, duradera en este contexto. Una reflexión para finalizar este espacio. A ver, yo creo que para ser el gran festival de América Latina, el Cervantino no necesitaba solamente de la voluntad presidencial, tanto del hermano de Echeverría como de la hermana de López Portillo, para poder dilapidar recursos y traer a las figuras de más renombre. Tenía su magia de eso, pero al final manifiesta una mentalidad que es la que tiene este país, una mentalidad de colonializado. El gran arte está afuera, nosotros somos incapaces de procurarlo, teniendo aquí a Juan Ibáñez, teniendo aquí a una serie de escritores como Ibargüengoitia, teniendo aquí en Guanajuato, el Festival el de Cervantino se creó en el Año Internacional de Turismo, en el 72, porque Rodolfo Echeverría era el encargado de decidir de qué manera México participaría. Entonces Guanajuato era la ciudad colonial turística por antonomasia. Dolores del Río había visto los entremeses cervantinos, que era parte del Teatro Universitario de Guanajuato, dirigido por Enrique Ruelas, y quedó maravillada en estas puestas de los guanajuatenses haciendo teatro. Yo me pregunto hoy en día, ¿qué tanto se ha desarticulado el proyecto Cervantino? En tanto, ya no se invita a los Leones de la Sierra de Jichú, con Leonardo Velázquez, en tanto de pronto Rodolfo Ponce Montero ya no da todos los conciertos que podría dar de órgano, en tanto
muchos personajes, ¿no? De la vida cultural de de la vida Guanajuato. cultural de Guanajuato, que eran parte fundamental de Cervantino, ya no están aquí. La literatura está limitadísimo. Ya no está Valdivia, en fin. Y eso es no tener memoria. Cuando yo decía, se les olvida que el Cervantino fue cubierto por periodistas que dominan perfectamente el tema, te lo digo, que dominan perfectamente cómo está construida la ciudad, qué son las cañadas, cuál es el río de Guanajuato, cuál es la historia de la Basílica, de la Virgen, de los pajaritos, del arte barroco, de la plata, de las minas, de la universidad. ¿Por qué hay tantas cantinas? De Santa Rosita. Universitarias. Santa Rosa. Y de José Alfredo, por ejemplo, ¿no? Y entonces llegan y afluyen las anécdotas, pero esas no les importan a quienes deciden el Cervantino. Entonces yo apelaría a que hubiera un ejercicio de humildad. Ese ejercicio de humildad que ejercemos los periodistas es comunícate con el otro porque el otro sabe lo que tú no. No pretendes que tú lo sabes todo. Entonces investiga, busca, ¿no? Y creo que quienes hacen el festival quieren venir con ideas novedosas y construir sobre lo ya construido. Es algo muy complicado porque tienes que saber cómo está construido para poderle añadir pisos. Y acá se añaden pisos y pisos y pisos. Barroquísimamente. ¿Estás hablando del centro de Guanajuato? De la ciudad misma, Guanajuato, sí. de los procesos de urbanización de Guanajuato, o de qué? O del cambio de empedrado, ¿no? ¿Qué podemos reflexionar como colofona? Muy breve, nos quedan unos minutos. Se me viene a la mente algo que alguna vez dije, que en Guanajuato no es chiquito, se le amontona lo bonito. Eso te pasó. Bueno, rápidamente, a propósito del festival, yo vine aquí porque quería, porque lo vi en televisión, vi transmisiones del Cervantino, de Miguel Sabido, en Televisa. Yo vi las de Demetrio Bilbatúa, discúlpame. En el cine mundial. Sí. Y eso no lo entendía, pero me dio curiosidad y es el motivo por el cual busqué la posibilidad de venir a Guanajuato y motivo por el cual no dejo de venir. Sí me parece, con sus altibajos, un punto importante, pero también me parece importante porque se hace con recursos públicos. No es porque tenga yo este discurso hoy, después de haber tenido el problema en Canal 22, sino me formé con ello. Me dio la curiosidad para que entonces yo buscara lo que tenía que buscar por mi propia cuenta, pero fue una transmisión en televisión, el guiño que reconocí para buscar otras cosas. Y me parece que es importante que quienes venimos acá como periodistas, saber que formamos parte de ello, o quienes trabajamos en medios de comunicación con recursos públicos, de que sí, es dinero de todos, ¿no? Se tiene que devolver. O sea, no es, el negocio es, con esto se hace, con esto creamos y con esto le devolvemos a otras personas. Con esa misma intención de hacerles un guiño. Este es un pedacito, hay mucho más, el universo es enorme, y generar criterio, porque si no nos criticamos, pues entonces ¿para qué hacemos lo que hacemos? O sea, no tiene sentido. No hay cultura sin crítica, sin pensamiento crítico, ¿no? Exacto. No hay cultura sin encontronazo. Sergio Huemanzin, Ricardo, agradecemos infinitamente su presencia en este espacio. A los televidentes por aguantar esta dura crítica sobre periodismo, una autocrítica también. La intentona es ofrecer más visión a la cultura. Esto es Radio y Televisión e Hipermedia, Universidad de Guanajuato. Muchas gracias.